Hola, en este video vamos a ver distintos tipos de bolsillo y cómo los armamos. Como ejercicio pueden hacer en un pedazo de tela, como el que estamos viendo en este momento, los distintos bolsillos o aplicarlo en una prenda. Si yo voy a trabajar, por ejemplo, con un pantalón, tengo que escribir delantero y trasero según corresponda y voy a marcar primero la parte de la cintura. Mi pantalón ya tenía incluida la parte de la cintura, entonces si yo no le saco esta parte, me va a quedar cada vez un tiro más alto. Lo que hice fue bajar unos 3-4 centímetros y marcar esta tira que va a ser la cintura. En este caso yo quería mi pantalón con cintura alta, ¿sí? Entonces simplemente marco la línea de la cintura, la corto y la separo. Si yo quiero el pantalón con un tiro más bajo, tendría que primero bajar la línea de la cintura, luego marcar la tira y separarla. Igualmente, si quiero bajar el tiro, nunca le saquen más de 4 centímetros, nunca bajen más de 4 centímetros, porque si no les va a quedar el tiro corto en la cola. Luego sobre el delantero vamos a marcar la abertura del bolsillo delantero. Lo pueden medir sobre un pantalón que ya tengan y les quede bien, o lo pueden dibujar a ojo. Lo importante es que en esta abertura pase la mano. Y puede ser una línea recta o puede ser una línea curva, eso dependiendo del diseño. En este caso lo dibujé hacia el costado con 5 centímetros y hacia abajo 13-14 centímetros, pero bueno, eso lo van a dibujar ustedes de acuerdo al pantalón y al talle. Luego sobre el trasero voy a dibujar el bolsillo de atrás. Lo dibujo sobre el molde como para saber más o menos cuánto espacio me ocupa, ¿sí? No lo voy a cortar acá, sino que lo voy a copiar después en otro papel. Pero más o menos para darme una idea del diseño, cómo va a quedar, lo dibujo sobre el pantalón. Lo otro que pueden hacer y recomiendo es medir un bolsillo sobre un pantalón que les quede bien y sacar las medidas de ese bolsillo. Ahora vamos a cortar y separar por esta línea, porque cuando tenemos un bolsillo de costado necesitamos sí o sí tener una costura en el costado. Tengan en cuenta que siempre que cortamos un molde por adentro tenemos que agregar 1 centímetro de costura y también vamos a agregar en la parte de la cintura. Con otro papel vamos a copiar el bolsillo que dibujamos en el trasero. En este caso yo puedo ver a través del papel, así que simplemente lo calco y luego me restaría agregar centímetro de costura. 1 centímetro en el recorrido y 2 centímetros en la línea de la abertura. Lo que me sirve a mí es hacer unos pequeños cortecitos en donde está ubicado el bolsillo sobre el molde para después pasarlo a la tela con la tiza y ubicar los dos bolsillos del trasero en el mismo lugar, ¿no? Porque que no me quede uno más arriba que el otro. Ahora vamos a pasar al retazo de tela donde vamos a hacer el ejercicio. Yo ya tengo el bolsillo cortado. Lo primero que vamos a coser es la parte de la abertura. Doblamos 2 centímetros, pinchamos y cosemos por esta línea. Una vez que tengo esta costura hecha, lo que a mí me sirve es planchar el doblez de 1 centímetro. Entonces ya me queda marcado y simplemente lo ubico sobre las líneas que ya había marcado previamente con la tiza y lo voy a coser todo en el recorrido. Cuando arrancamos a coser el bolsillo vamos a hacer un atraque y luego vamos a coser siempre intentando que la línea me quede recta. Cuando llegamos a un ángulo clavamos aguja, levantamos el pie y giramos.
Lo que yo hago para no pasarme del punto es frenar un poquito antes de llegar al punto donde quiero doblar y coser como a mano, no ir girando el volante a mano hasta que llego al punto en el que quiero girar. Ahí levanto el pie y giro. Pueden hacer un solo pespunte o hacer toda una vuelta y después hacer otro pespunte al lado decorativo, ¿sí? Van a ver después en sus pantalones que depende del diseño, ¿no?, la cantidad de pespuntes que hay. Todos los bolsillos que son aplicados, como este, se llaman plaqué. Acá muestro el atraque. Para hacer este bolsillo, que es el bolsillo del costado, copiamos el pantalón, ¿sí? Todavía no habíamos cortado el bolsillo. Marcamos la bolsa que tiene que contener la mano, ¿sí? Me tiene que alcanzar para poner la mano. Y cortamos 2 de estos con el papel doblado, 2 iguales primero. Vamos a cortar la abertura sobre el molde del pantalón delantero, del pantalón amarillo, y sacamos y descartamos el pedacito. Pasamos la abertura al bolsillo, ¿sí?, a uno de los bolsillos, marcamos la curva y cortamos este pedacito también sobre uno de los bolsillos. Entonces uno tiene la abertura y el otro no, que es el que se ve por detrás de la prenda, ¿no? Así tenemos que tener 3 piezas del armado del bolsillo. Por un lado tenemos el pantalón, la bolsa de bolsillo, que es esta, y el fondo de bolsillo, que es el que se ve por detrás del bolsillo. Para hacer este ejercicio yo utilicé jean, entonces corté la abertura en el jean y luego corté la bolsa de bolsillo en lienzo y el fondo de bolsillo lo dividí en 2 piezas, el que se ve en jean y el resto en lienzo. ¿Por qué hice esto? Porque si cortaba todo el fondo de bolsillo en jean me queda demasiado bulto en la prenda, ¿sí? Entonces lo corto en 2 piezas para tener el menor bulto posible y voy a primero unir estas 2 piezas para luego unirlas al resto de la prenda. Una vez que tengo el fondo de bolsillo cosido, estas 2 piezas cosidas, lo plancho. Les recomiendo utilizar la plancha cuando armen bolsillo. Vamos a agarrar la bolsa y la vamos a coser por la abertura a la prenda. Luego esta pieza se da vuelta y se coloca por encima de la otra. Y cuando ustedes vean, ¿sí?, no se ve nada de blanco, nada de lienzo, ¿sí? Eso es importante. Cosemos primero la abertura con una costura recta, no es necesario hacer sufilado ni nada porque va a quedar hacia adentro. Lo que sí es importante es hacer estos cortecitos para que doble bien la pieza. Pueden plancharlo en este momento o pueden coserlo. Yo elijo hacerle un pequeño pespunte para que no se me doble y no se vea lo blanco, tirando un poquito hacia adentro para que se vea un poquito del jean, ¿sí? Ven que se ve un pedacito del jean cuando coso, para que no se asome el blanco del lado del derecho. De nuevo, pueden elegir hacer una puntada sola o 2. Una vez que tengo esta costura hecha, doy vuelta a la prenda y coloco el fondo de bolsillo sobre la otra pieza del bolsillo y voy a coser esta curva, pero no cosiendo atravesando la prenda, ¿sí? Solo el bolsillo. Lo importante de esta costura, ¿sí?, es que me quede hacia adentro, ¿sí? Que yo no meta la mano adentro del bolsillo y sienta la costura. La costura tiene que estar del lado de adentro de la prenda.
Acá podemos ver la costura, ¿sí? Me quedó perfecta. No se ve nada de blanco. Bien, este es el ejercicio básico con los dos bolsillos más sencillos y luego van a poder pasar al siguiente video donde explico otro tipo de bolsillo un poco más complejo. Les sugiero hacer esta práctica en un retazo de tela, puede ser de jean o cualquier otra tela que tengan disponible para ejercitar el bolsillo. Si estamos trabajando con una prenda, recomiendo hacer el bolsillo antes de cerrar toda la prenda, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es el bolsillo y después seguir trabajando con el resto de la prenda.